El Señor Jesús les bendiga. En este video quiero aclarar algo de lo cual habla el señor Orlain Navarrete, pastor de una iglesia en Francia, creo, y donde el señor Kevin Duque lo está entrevistando, y él habla referente a sus creencias, ¿ya? Y donde él quiere refutar la unicidad de Dios, lo que es el monoteísmo, y para esto yo quiero iniciar con el video para que ustedes puedan ver, analizar. ¿Son más urgentes o de pronto más en los que más se han desviado? Sí, desafortunadamente ha pasado. Ha pasado que se han desviado la manera de interpretar y de observar, yo diría, para imitar y para seguir la senda apostólica genuina. Porque ese es el tema aquí. Restauración es una palabra que en este propósito de Dios con nosotros incluye esa parte de restaurar principios perdidos, diluidos con el tiempo. Por ejemplo, hay cosas como la interpretación de la deidad de Dios. Entonces uno va a la Biblia, lo que los apóstoles enseñan acerca del Hijo de Dios, de Jesús, Cristo, y la forma en que se interpreta hoy en día bajo una doctrina con muy buena intención, una doctrina con muy buena intención, una doctrina, muy buena intención, una doctrina, muy buena intención, una doctrina, con muy buena intención, una doctrina que comúnmente está enseñando la iglesia unitaria, cree en un Dios único, monoteísta. Pero la manera es una manera, yo diría, extrema de interpretar esa manera, porque de pronto hay un desconocimiento de cómo los apóstoles entendían acerca del Hijo. Y nosotros entendemos y creemos firmemente que Dios es único, que Jesús no es, el Hijo de Dios no es un segundo Dios, ni mucho menos. Pero entendemos por revelación del Espíritu Santo que el Espíritu Santo obviamente es el mismo Padre, pero que el Hijo no es como lo interpretan algunos en la doctrina apostólica, que es más común, que se denomina unicidad. Apostólica, que es más común, que se denomina unicidad. Apostólica, que es más común, que se denomina unicidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se interpreta de manera, digamos, extremista. Se dice que el Hijo es el mismo Padre, cuando la Biblia muestra que es el mismo Padre, pero manifestado en carne. Cuando la Biblia muestra que es el mismo Padre, pero manifestado en carne. Cuando la Biblia muestra que es el mismo Padre, pero manifestado en carne. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que manifestado en carne significa que hay que entender de qué modo se manifestó. Porque no es lo mismo manifestarse, no es igual manifestarse en carne que hacerse carne, no es lo mismo. Entonces, ¿cómo Dios se manifiesta en carne? Y la Biblia lo dice muy claro. La Biblia dice que Dios, por su espíritu, engendró en María un bebé. Entonces, así se manifestó en carne. O sea, ahí empezó el proceso, que Él engendra un hijo. Muy bien, amados. Quería pararlo aquí porque hasta donde hemos escuchado, el pastor Orlain está diciendo que la Biblia manifiesta de que Dios engendró un hijo, ¿verdad? Muy bien, entonces dice que Dios fue manifestado en carne, ¿ya? No que Dios encarnó, sino que Dios fue manifestado. Una cosa es ser manifestado y otra cosa es encarnarse, ¿ya? Entonces, yo quiero que vayamos de una vez a la Escritura y que la Escritura sea la que nos vaya diciendo de verdad si este pastor lo que está diciendo está correcto o no. Directamente a las Escrituras. En Juan 1, capítulo 1,
Verso 14. Vamos a leer desde el 12, desde el 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos desde el 12 para entenderlo bien. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien, hasta aquí pienso que la escritura es clara. Es muy clara la escritura. Dice que aquel verbo fue hecho carne, hablando de la palabra, hablando del verbo de Dios, fue hecho carne. ¿Ya? Es la palabra de Dios la que se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Dice como del unigénito, no dice que sea el unigénito. Dice una gloria como de unigénito, o sea, una gloria como de hijo, ¿ya? Lleno de gracia y de verdad. Y dice que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Está hablando de Juan el Bautista. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Escuchen bien lo que dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios, escuchen bien el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque es espíritu. ¿Ya? Por eso nadie le vio jamás. A un espíritu no se ve. Nadie puede ver un espíritu porque es esencia. ¿Ya? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, el nacido de María, del cual este pastor online va a hablar, el unigénito Hijo, o sea, el nacido que está en el seno del Padre. ¿De qué manera está en el seno del Padre? El unigénito. ¿De qué manera? ¿Ah? Él le ha dado a conocer. Es decir, que el Padre se dio a conocer por medio del Hijo. Por medio del Hijo, el Padre se dio a conocer. Es decir, que en su nacimiento, ese santo ser que nació no era otra persona más que el mismísimo Padre. Esto nos está dando a entender este texto. Pero ahora quiero llevarlos de nuevo. Engendra un hijo. A ese hijo, entonces, es el que se le conoce en la Biblia como el Hijo de Dios, porque fue engendrado. Entonces, pero hay una interpretación extrema que enseña que el Hijo es simplemente el cuerpo donde el Padre se metió, se introdujo. O sea, que el Hijo es un cuerpo sin espíritu, en el cual Dios entró para allí manifestarse. Entonces, esa es una forma, yo diría, extrema y no bíblica.
de interpretar la deidad de Dios o la manifestación de Dios en carne. Muy bien, el pastor dice que es una manera extrema de interpretar la escritura, ¿ya? Pero aquí la escritura lo contradice porque dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿ya? Y quiero llevarlos a otro. El texto de San Lucas, capítulo 2, dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región. En verso 8, capítulo 2, verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis. Escuchen bien lo que dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11, mire de la manera que dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy bien, el ángel les está diciendo que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Si todos vamos a la palabra Cristo significa ungido, ¿ya? O sea, que es decir, que venía un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, el ungido, el Señor, es ungido el Señor. No sé si ustedes alcancen a comprender esto, pero la Biblia aquí nos está diciendo que el Cristo, ese niño que había nacido, era Cristo el Señor, o sea, el ungido. ¿Y ungido de qué? Ungido del Espíritu Santo, y no era ungido bajo derramamiento de aceite, sino ungido total, ungido del Señor, ¿ya? De Cristo. Era ungido, o sea, ungido el Señor. Esto servirá de señal, dice: y hallaréis al niño envuelto en pañales. O sea, ese niño era el ungido y era Señor. Sin ser todavía adulto, ya era Señor. ¿Por qué? Vamos a otro texto. Si vamos más adelante, en el mismo capítulo 2 de Lucas, quiero mostrarles a ustedes lo que dice. Miren, más adelante, cuando fueron a presentar al Señor Jesús lo que fue José y María, mire lo que dice el verso 25 del mismo capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. Mire la manera de ungimiento, la cual en este momento está presentando sobre este hombre, pero dice que sobre él, ¿ya? Pero ahora vamos a ver lo que este hombre ungido de Dios va a hablar, porque va a hablar bajo ungimiento, ¿ya? Es el ungimiento de Dios en este hombre. Y mire lo que va a decir: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire que estaba sobre él el Espíritu Santo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que le fue revelado bajo el ungimiento del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido.
al ungido del Señor. Una cosa es ungido sobre y otra cosa es ungido total. Una cosa es ungido sobre y otra cosa es ungido total. Y este hombre lo que vio fue a un niño, el cual dijo que él era el ungido del Señor. ¿Ya? Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, o sea, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Mire lo que dijo este hombre. Bendijo a Dios. Él tomó en sus brazos, él le tomó en sus brazos, o sea, tomó al niño y le dijo, miren las palabras, y le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿A quién le estaba diciendo? Al niño. ¿Ya? Dijo, bendijo a Dios. Este hombre bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Miren que fue tan maravilloso eso que hasta José y María se quedaron maravillados de todo lo que le decía, lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, bendijo a José y a María también, y dijo a su madre María: de aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vamos a seguir aquí con este pastor que nos dice. Se manifestó engendrando un hijo, pero no se manifestó tomando posesión de ese hijo como su cuerpo, para él dirigirlo en todos sus movimientos y en todas sus... Porque ahí es donde apareció el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es que enseña esa doctrina que el padre toma posesión del hijo, o sea, engendra al hijo, pero que se mete en el hijo y que es el espíritu que mueve ese hijo. El modalismo es que enseña esa doctrina que el padre toma posesión del hijo, o sea, engendra al hijo, pero que se mete en el hijo y que es el espíritu que mueve ese hijo. Y nosotros entendemos y creemos firmemente que Dios es único, y Jesús no es, el Hijo de Dios no es un segundo Dios, ni mucho menos. Pero entendemos, por revelación del Espíritu Santo también, que el Espíritu Santo obviamente es el mismo Padre, pero que el Hijo no es como lo interpretan algunos en la doctrina apostólica, que es más que en carne. La Biblia lo dice muy claro. La Biblia dice que Dios, por su Espíritu, engendró en María un bebé. Entonces, es el que se le conoce en la Biblia como el Hijo de Dios, porque fue engendrado. Entonces, pero hay una interpretación extrema que enseñan que el Hijo es simplemente el cuerpo donde el Padre se metió, se introdujo. O sea, que el Hijo es un cuerpo sin espíritu en el cual Dios entró para allí manifestarse. Entonces, esa es una forma, yo diría, extrema y no bíblica de interpretar la deidad de Dios o la manifestación de Dios en carne. Entonces, se manifestó engendrando un hijo, pero no se manifestó tomando posesión de ese hijo como su cuerpo, para él dirigirlo en todos sus movimientos y en todas, porque ahí es donde apareció el modalismo. Muy bien, entonces vamos a ver
¿Qué nos dice la escritura de lo que él está diciendo acá? Felipe, esto está en Juan 14, 8 dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, escuchen bien lo que está diciendo Jesús aquí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Pastor Orlein dice que está mal mostrar a un Dios Padre actuando y morando en Jesús y obrando en Jesús. Pero mire lo que las palabras de Jesús, cómo lo refutan aquí. Porque dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿quién hace las obras en Jesús? En Jesús, ¿quién las hace? El Padre que mora en él. Es el que hizo todas las obras. En Jesús fue el Padre. El mismo que Jesús dijo que era espíritu, se lo dijo a la samaritana en Juan 4:24. Dice que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. No, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Verso 10. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, dice Jesús. O sea, creedme que yo soy en el Padre. O sea, Jesús, o sea, el cuerpo está en el Espíritu. Y el Espíritu en el cuerpo. El que hace las obras es el Espíritu que mora en él. Entonces, ¿cómo es eso de que no podemos creer estas cosas? Que esto es modalismo, le llama a él. Modalismo le llama. Por eso somos llamados modalistas. Y seré llamado modalista el resto de mi vida entonces, porque yo creo a la Escritura. ¿Ya? Y si el modalismo es esto, pues entonces bienvenido a ser modalista soy, porque de verdad, pues yo me considero monoteísta, 100%. Pero si esto es modalismo, entonces yo prefiero ser también un modalista, porque es Escritura, no es otra cosa. Creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora él dice, no, es que Jesús va al Padre. ¿Ya? Pero ¿de qué manera Jesús va al Padre? Yo voy al Padre. O sea, el cuerpo está en el Espíritu. Y va al Espíritu. En todo momento, Jesucristo, el Espíritu, moró en el Padre. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si usted alaba y adora al Hijo, ¿usted a quién está adorando? Al Padre. Si usted glorifica al Hijo, ¿usted a quién está glorificando? Al Padre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas son palabras del Padre, esto no son palabras del Hijo. Estas son palabras del Padre. ¿Quién es el que hace las obras? El Padre. Todo el tiempo es el Padre quien hace las obras en el Hijo, en Jesús. De igual manera lo hace en nosotros. Las obras las hace el Padre. Pero ¿quién es el que mora en nosotros para hacerla? Pues Él lo prometió, el Padre. Entonces, no sé por qué tanto escándalo con algo que es real. Pero bueno, vamos a seguir mostrándolo. Enseña esa doctrina
que el Padre toma posesión del Hijo, o sea, engendra al Hijo, pero que se mete en el Hijo y que es el Espíritu que mueve ese Hijo. O sea, el mismo Padre mueve el Hijo. Todo lo que hace el Hijo, mejor dicho, lo está haciendo el Padre, claro, con un cuerpo humano. Con un cuerpo humano. Entonces, esa es una interpretación errada. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia contradice. Por ejemplo, la Biblia dice que el Hijo tenía vida en sí mismo. Eso lo dice el mismo Jesús. Cuando dice que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, la vida que tiene el Hijo no es una vida que el Padre le dio a través de su propio espíritu. Porque lo que enseña el unitarismo es eso, que el Hijo es el cuerpo y que el espíritu que lleva ese cuerpo, que lo mueve, es el Padre. Pero que el Padre, a eso le viene el modalismo, actúa como hijo en ocasiones, en cosas básicas, como comer, dormir. Escuchemos lo que acaba de decir este pastor. Y lo dice a tatarientas, o sea, hasta tatarea para poder explicar esto porque ni él mismo logra entender lo que dice la Escritura. La Escritura es muy clara y él lo acaba de leer en Juan 5. Dice que así como el Hijo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. ¿De qué manera le da el Padre, que es espíritu, a la humanidad, que es el Hijo, el tener vida en sí mismo? A través del Espíritu. Y este pastor acaba de negar que es a través del Espíritu. Dice que no. Entonces, si vemos la manera como se contradice este pastor o contradice las Escrituras queriéndolas pisotear, yo creo que o sea, un buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero quiero seguir el video mostrando lo que él dice. Etcétera, cansarse, llorar, etcétera. Y que actúa como Padre en cosas sobrenaturales, por ejemplo, en hacer milagros, en resucitar personas, en resucitar él mismo cuando actúa como Padre, muertos, etcétera. Entonces, eso se llama modalismo. Entonces, el modalismo contradice, obviamente, pasajes de la Biblia muy claros. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el espíritu que tenía dentro de ese cuerpo, llamado Hijo de Dios, no era el espíritu del Padre. Pero en el Hijo también estaba el Padre. Correcto. Pero estaba como dice la Biblia. Jesús dejó claro cómo estaba el Padre en el Hijo. Y cuando él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré, o sea, lo iba a resucitar, está diciendo claramente que el Padre estaba en el Hijo como el Dios está en un templo. ¿Escucharon ustedes mismos lo que acaba de decir? O sea, se acaba de contradecir él mismo diciendo que el Padre sí estaba en Jesús, que el Padre sí estaba en el Hijo, cuando dijo en Juan 2:19, donde dice que destruyan este templo y en 3 días lo levantaré de nuevo. Es decir, que quien estaba hablando ahí sí era el Padre. O sea, de verdad que solo se refuta, ¿ya? Solo se acaba de refutar este pastor Orlain Navarrete, ¿ya? Y su discípulo Kevin Duque, pues cree todas las falacias que acaba de decir este pastor. Hasta aquí dejo este video por cuestión de tiempo y les agradezco por haberlo visto. Espero le regalen un like, me gusta y lo compartan para que llegue a muchas otras personas. Y el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes.